Primera de Samuel, capítulo 17, versos 1 al 11. Le damos lectura dándole siempre toda la gloria y la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A la iglesia que va para el cielo dice: amén. Los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla, contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces. Oiga esto. Y se paró y ¿qué hizo? Y se paró y ¿qué hizo? Preste la atención que de esto es lo que vamos a hablar. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. ¿Y qué pasó con Saúl? Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron. En el verso 8 dice: se paró y dio voces. Y en el verso 11 dice: oyendo Saúl. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, porque tú eres bueno, y para siempre es tu misericordia, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, mi Dios. Yo no te pido que me quites, sino que me uses. Yo te voy a dar la gloria desde ya, porque yo no soy digno, Señor, ni merecedor de esta palabra poderosa, y mucho menos ser mensajero. Dios mío, yo te pido que tengas misericordia de nosotros, que este pueblo pueda salir sanado, restaurado, fortalecido y listo para conquistar la bendición y cortarle la cabeza al gigante que se ha parado en el camino, Padre amado. En el nombre de Jesús yo voy a hablar tu palabra. No permitas que sean palabras mías, porque la palabra de nosotros los hombres lastima, pero la tuya levanta y vivifica. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, amén. Y amén. Usted puede tomar asiento, mi amado hermano, mi hermana. Y vamos a hablar un poco de David y Goliat, pero desde otro punto de vista. Yo no voy a hablarle del tamaño de Goliat, ni le voy a hablar de lo lindo y lo fuerte que era David. Yo voy a hablar un poquito más en lo emocional, en lo espiritual, no tanto en lo físico. Sabe que aquí habla mucho, si usted nota esta historia bíblica, habla mucho de las características físicas, donde ellos estaban, describe en detalle a Goliat, describe a David. No lo leímos, pero si usted sigue leyendo en su casita, cuando llegue dice que cuando Goliat vio a David, lo menospreció porque era hermoso. ¿Ve? Habla mucho y describe en detalle el área física de la guerra, que generalmente nosotros con nuestra mirada, antes de subirnos al campo, al ring a pelear, ya nosotros nos intimidamos con el tamaño. Pero yo no te voy a hablar de eso, amado. Yo quiero hablarte bajo el tema antes que Goliat, y como subtema la voz de la intimidación. ¿Estamos ahí? ¿Cuántos entendieron el tema? Antes que Goliat, y como subtema la voz de la intimidación. Yo he hablado muchísimas veces de cómo yo era bien fanático del boxeo en el mundo, pero bien fanático, ¿sabe? Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, una vez yo escuché a un hombre hablando, y él decía que Muhammad Ali no solamente era peligroso en el ring, sino que fuera del ring era más peligroso que en el ring, porque Muhammad Ali no vencía a sus contrincantes en el ring, él los vencía en la conferencia de prensa, porque Muhammad Ali tenía una confianza cuando hablaba, que cuando le hablaba a sus contrincantes los intimidaba.
y los contrincantes cuando se subían al ring ya emocionalmente estaban derrotados. Muhammad Ali lo que tenía que hacer era físicamente terminar lo que emocionalmente había terminado, no quitándole mérito y no tampoco infundando, ¿verdad? Dándole paso o fundamentando la violencia, no quitándole mérito. Pero Muhammad Ali era bravísimo, no solamente porque era un peso pesado que daba duro, sino que era un peso pesado que se movía como un peso liviano. Tenía las características para ser el gran boxeador que era. Y cualquiera, no, ¿verdad? Yo espero que aquí no haya ninguno, cualquiera que en el pasado haya sido fanático del boxeo, es imposible pasar por alto hablar de la historia boxística sin mencionar al grande Muhammad Ali. En el ámbito espiritual, nosotros, cuando vamos al campo de batalla, el enemigo sabe cómo tratar con nuestras emociones, cómo usar estrategias que intimidan las capacidades y trata de ahogar las cosas que Dios nos ha dado, para que antes que nosotros venzamos a Goliat, antes que nosotros enfrentemos a Goliat, ya nosotros emocional, mental y espiritualmente estemos hechos leña, alaba, que estemos hechos pedazos, para cuando Goliat nos vea, pueda ver en nuestros ojos que no hay esperanza en nosotros para ganar esta pelea. Yo recuerdo, y no voy a mencionar nombres, ¿verdad? Pero yo recuerdo en aquellos tiempos que yo era fanático del boxeo, yo era fanático específicamente de cierto boxeador, yo no me perdía una de sus peleas. Y yo recuerdo que antes de esa pelea hubo un evento que emocionalmente trastocó a ese boxeador. Hubo una situación bien delicada en su vida, ¿verdad? Familiar, en su vida personal. Hubo algo que salió a la luz pública que trastocó la emoción de ese hombre. Cuando llegó, poquito tiempo después, llegó una de las peleas más esperadas, llegó una de las peleas más importantes en su carrera. Yo vi algo que nunca había visto en ese muchacho. Ese muchacho se subía al ring, se disfrutaba la canción caminando al cuadrilátero. Él se disfrutaba cuando llamaban su nombre, cuando mencionaban su patria. Ese muchacho se levantaba con un gozo y levantaba las manos antes de empezar la pelea. Ya uno le veía en la cara y en su lenguaje físico, el body language, que ese muchacho iba a ganar porque él se subía con confianza. Pero en esa pelea, ese muchacho salió del ring con canciones que no eran típicas de las que él usaba. Salió con gafas de sol escondiendo sus ojos. Y cuando yo lo vi que salió tranquilo, no salió brincando, que sus ojos estaban cubiertos con unos lentes oscuros, ya yo sabía que ahí no había nada que hacer, que esa pelea estaba perdida. Yo sabía que el impacto de aquel evento familiar y emocional que había salido a la luz, había trastocado su confianza y que sus capacidades no estaban en el ring, estaban en lo que había pasado. ¿Cuántos están conmigo? Y yo quiero traer esta palabra tipo prédica, tipo estudio. Yo no sé si la termine hoy. Yo no lo voy a tener aquí hasta las 2 de la tarde. Pero si no terminamos hoy, terminamos el domingo. Cuando yo leí esta historia, mire hermano, yo sentí, si usted ha predicado o predica, o alguien de los que vea esto luego, cuando lo suba al internet, los que predican saben que a veces viene el tema y uno busca la porción, o a veces viene la porción y uno busca el tema. En este caso me vino la porción bíblica y yo dije, Señor, otra vez de David y Goliat. Si yo vengo predicando eso desde mi primer mensaje, alábalo, que yo le voy a hablar a los hermanos de David y Goliat. Y de momento algo como que se encendió en mí, empezaron a surgirme preguntas que nunca me habían surgido y empecé a preguntar y a buscar información de los nombres específicos que la Biblia señala, porque nada de lo que Dios plasmó para nosotros está decorando, es para decorar, ocupar espacio. Hay algo que Dios nos quería decir. Y cuando yo estaba buscando, a mí me llamó muchísimo la atención los nombres. No solamente de Goliat, de Gat, de donde él era, sino del lugar donde Dios permitió el encuentro. Y la Biblia comienza en ese relato hablando de Soco. Soco significa, usted busca el verso 1, dice que se congregaron en Soco. Soco significa, entre tantas cosas, vallado o protección cercana. Luego de eso dice que estaban entre Soco y Azeca. Azeca significa lugar fortificado o cercado. Y más adelante dice que Soco y Azeca, que esto es en Éfes
Damín, que significa límite de sangre o frontera de sangre. ¿Cuántos van conmigo? A lo mejor no lo va a entender ahora, pero deme unos minutitos y usted va a entender. Soco era la protección cercada. Damín era el límite de sangre, o sea que el campo donde se iba a decidir cuál era la sangre que se iba a derramar. Antes, mira lo que hace Dios conociendo la guerra que Israel iba a enfrentar. Antes que ellos salieran a la guerra, Dios escogió el lugar de batalla. Dios escogió un lugar cercado, un lugar fortificado. Y allí se iba a decidir. Antes de que Israel en lo físico saliera a pelear, Dios le estaba diciendo: yo los tengo cercados, yo los tengo rodeados. No importa quién se levante, yo voy con ustedes y los voy a rodear, los voy a fortalecer. Solamente tenemos que tomar la decisión de que sangre va a correr aquí en el campo de batalla. O sea, en otras palabras, Dios les estaba diciendo a Israel lo que nos está diciendo a nosotros: yo voy con ustedes, ustedes no salieron solos, el lugar de la guerra lo escogí yo, pero tenemos que tomar fuerza y determinar qué vamos a hacer en el campo de batalla. Alabado el nombre del Señor. La Biblia habla del valle de Ela. ¿Sabe lo que significa el valle de Ela? Fuerza establecida. O sea, Dios sale con ellos, los pone en un lugar fortificado, los rodea, los cerca. Y les estaba diciendo que ya la fuerza estaba establecida en aquel lugar. El asunto era que había en medio de esa protección divina, había un hombre llamado Goliat. ¿Qué significa Goliat? Exilio. Goliat significa exilio o destierro. ¿Alguna vez usted ha pasado un susto que en el lenguaje, nosotros, yo soy de Puerto Rico, en el buen boricua, cuando vemos a alguien que pasa un susto y dice: muchacho, el alma abandonó el cuerpo por un momento, porque el susto fue grande, se puso blanco como un papel? Alábalo. ¿Me está entendiendo? Va conmigo. Y Goliat había venido precisamente para eso, para emocionalmente sacar a esa gente del lugar donde estaban, emocionalmente trastocar su ubicación y olvidar y hacerlos olvidar de dónde estaban y con quién estaban. ¿Me está entendiendo? ¿Se acuerda que hace unos domingos, si no fue el domingo pasado, hablábamos de eso? De cómo nosotros peleamos porque estamos en la patria donde no es que queremos estar en nuestros lugares. Y a veces nosotros estamos, aunque estamos, pareciera que estamos expatriados, estamos en el lugar donde Dios nos tiene. Pero hay un Goliat que viene a levantarse en el camino para hacernos mover, para sacarnos del lugar donde Dios nos tiene, para hacernos exiliar y abandonar nuestra posición. Pero la Biblia enseña que aunque el espíritu del príncipe se exalta contra ti, no dejes tu lugar. No es casualidad que Goliat significara destierro y que Gat, de donde él era, significara prensa de vino. Lagar o prensa de vino. El lagar, ¿usted se acuerda de Gedeón en capítulo 6 de los Jueces? Que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y Gedeón estaba en un lugar, pero estaba expurgando, como decimos nosotros, el trigo. El lagar es el lugar donde se echan las uvas y la gente las pisotea para sacarle el vino. Pero este hombre, Gedeón, estaba en el lugar correcto, pero estaba haciendo la tarea equivocada. Porque allí no se bregaba con trigo, allí se bregaba con vino. Pero yo no te vengo a hablar de Gedeón, yo te quiero hablar de este hombre llamado Goliat, que significaba su lugar, destierro o exilio. Y Gat significaba prensa de vino. O sea que Goliat sabía lo que era ejercer presión. Goliat sabía lo que era presionar, oprimir. Goliat sabía lo que era pelear bajo presión. Pero ¿qué sucede? Que este hombre que sabía pelear bajo presión estaba ejerciendo la misma presión a un pueblo que, aunque quizás tenía deseo de pelear, pero tenían un problema, tenían un gigante de frente y un cobarde detrás llamado Saúl, que era el que tenía que darle dirección, pero era el hombre que estaba susurrando y enseñando respiros de temor ante la amenaza de aquel hombre. ¿Estamos aquí o no estamos aquí?
A mí me llamó muchísimo la atención algo. Yo dije, si estos nombres significan cada cosa, tiene que haber una secuencia en esta guerra. Una cosa se tiene que conectar con la otra. Oiga, la secuencia de los nombres desde el lugar donde estaban hasta Goliat y del lugar de donde él venía. Número uno, el posicionamiento. Mira cómo Dios había preparado el ambiente para la guerra y ellos no se habían dado cuenta del plan que ya Dios tenía. Número uno, Dios los posiciona en un lugar donde tiene protección. Número dos, los refuerza con defensa, que dice la Biblia, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nosotros no solamente tenemos el ángel de Jehová, nosotros tenemos con nosotros y en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Número 3, lo lleva al borde de la decisión. Efes también significa, lo llevaba al borde de la sangre. En el lugar, en el valle de Ela, se tenía que decidir qué sangre, lo decía ahorita, se iba a correr. Si la de los filisteos o la del pueblo del Señor. El apóstol Pablo dice, no. Tranquilo que vosotros lo habéis sufrido hasta la sangre. Al Señor Jesús lo traspasaron, lo crucificaron, lo golpearon. No hay palabras para describir las cosas por las que pasó nuestro Salvador. Y ni una gota de sangre quedó en su cuerpo, porque cuando lo pasaron con la lanza botó sangre con agua, y el que se ha cortado profundamente sabe que cuando sale agua ya la sangre deja de correr. Pero el apóstol decía, nosotros no habéis padecido hasta la sangre. A veces las heridas de nosotros son superficiales. Las heridas físicas son superficiales. Lo que son profundas son las emocionales, las sentimentales, las espirituales. Y por eso Dios, antes de que llegara la situación, los había puesto en un lugar fortificado. Los había puesto en el valle de fuerza, que es el punto número 4. El número 5, ahora había llegado la voz del exilio. La voz que le decía, los voy a sacar de aquí, los voy a hacer pedazos. Manden uno. Y él públicamente decía, Goliat, mándenme a uno. Hoy públicamente yo desafío al campamento de Israel. Mira qué atrevido. Pero llegó el momento en el ambiente que Dios había preparado, que aunque todos escuchaban lo mismo, se levantó uno que aunque oyó lo mismo, lo escuchó de manera diferente. Ustedes saben que se dice mucho, no es lo que uno diga, sino cómo lo diga. Pero nadie dice, no es lo que uno oiga, sino cómo lo oiga. Hay gente que le sabe decir a otro perro muerto en palabras bonitas. Y hay otros que no son muertos, que son de raza, alábalo como usted y yo, que somos pedigrí del cielo, alaba, no somos perros, pero somos de raza y somos pedigrí. Que también tenemos el temple para escuchar sin exactarnos, meterle 4 palos al diablo en la cara, sin perder el porte y el caché. Levanta las manitas y alaba la gloria de Jehová. Que lo que hace falta es porte y lo que hace falta es el temple de hombres y mujeres de Dios. Para cuando venga el susurro de muerte y de intimidación de Goliat, nosotros emocionalmente podamos permanecer estables. Porque sabemos que antes de nosotros salir a la guerra, ya Dios tenía un plan preparado, y los que salían victoriosos siempre había sido el pueblo de Dios. Comienza la guerra, gloria al nombre del Señor. La Biblia señala, oiga esto, si algo se destaca en el capítulo 17 de Samuel, de primera de Samuel, es la palabra voz y la palabra oír. Porque la guerra comienza, mírenme para acá un momentito. La guerra comienza aquí, en el oído. Nosotros podemos, hermano, miren, nosotros a veces, y yo se lo digo mucho a la iglesia, y se lo voy a seguir diciendo. A veces nosotros llegamos aquí a cantar victoria, pero el rostro de muchos denotan derrota. A veces cantamos aquí al Señor y levantamos manos, pero hay gente, hermano, que están en el pozo cenagoso, en lo más profundo del pozo, pero están de brazos cruzados, no tienen las manos arriba porque no quieren que los saquen de ahí. Estar en problemas no es problema, el problema es no querer salir de ahí.
estar peleando frente a Goliat y sentirnos intimidados muchas veces no es problema, porque la parte humana siempre se va a manifestar. El problema es confiar más en la amenaza de Goliat y prestarle más atención, y que nuestra fe sea más grande en la amenaza de Goliat que en la promesa que Dios hizo antes que saliéramos al campo de batalla. ¿Cuántos van conmigo? ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso cuando decíamos en el verso 8, y se paró y dio voces a los escuadrones, y termina en el 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, se turbaron y tuvieron. La intimidación, que ese es el tema, gloria al Señor, el tema es antes que Goliat, y el subtema la voz de la intimidación. La intimidación nunca busca quizás matarnos físicamente. La intimidación lo que busca es que nosotros como obreros del Señor sigamos trabajando, pero convencidos por dentro que somos un desastre, que estamos derrotados. ¿Sabes por qué? El plan de Satanás nunca ha sido cerrar las puertas de la iglesia, siempre ha sido contaminarla. Porque no hay más daño, no hay arma más efectiva. Mire, más peligroso que un pop, más peligroso que una discoteca, más peligroso que un punto de droga, es una iglesia con un falso evangelio. ¿Sabe por qué? Porque ahí nosotros sabemos a quién nos vamos a encontrar. Pero aquí, en la iglesia, llegar a la iglesia esperando salir del hoyo en que está, y llegar de una manera y salir peor que como uno entra, eso es más peligroso, porque la gente viene con una expectativa y escuchan palabras, pero si su condición no cambia, porque al igual que en Primera de Samuel, que tenían un rey derrotado detrás que ya había sido desechado, muchos altares están padeciendo de lo mismo, han sido derrotados emocionalmente. Ya Dios se ha olvidado de ellos, porque ellos se olvidaron de la ley de Dios, y ya el problema es que no baja la palabra, y el pueblo camina deambulando como zombies espirituales, porque ya no hay palabra, y hace falta que la gente vuelva a creerle a Dios. Hace falta que la iglesia, los pastores, los líderes de hoy volvamos al altar a creerle a Dios. Dejamos de estar escuchando la voz que intimida, que paraliza. El enemigo nunca ha querido cerrar las puertas de la iglesia, lo que quiere es contaminar y cambiar la doctrina. No te quiere matar, lo que quiere es paralizarte con la intimidación, porque nosotros, hermanos, somos más peligrosos aquí anestesiados que quedándonos en casa. Porque en casa el daño es para mí, pero cuando vengo anestesiado con la voz de la intimidación, voy a intimidar a otro, porque cuando alguien trata de hacer lo que yo no pude hacer, voy a comenzar a susurrar: tú no vas a poder, ten cuidado, tú no lo vas a lograr. Fue lo que pasó con David cuando se levantó y dijo: ¿qué es lo que le pasa al incircunciso? Y el hermano mayor de David, que también tuvo miedo, en lugar de darle ánimo, se molestó contra él, porque hay gente que escucha a desechados y terminan actuando como desechados. Pero hoy Dios nos está llamando a la línea de batalla, a sacudirnos de una vez y a salir de frente, a tumbarle la cabeza a gigante. ¡Aleluya! El mismo mundo dice: dime con quién anda y te diré quién eres. En el lenguaje bíblico, eso se traduce a que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Se traduce a que hay que ser prestos para oír y tardos para hablar. ¿Será casualidad entonces que Dios nos dio dos orejas y una sola lengua para que escuchemos más de los que hablamos? Alábalo. De donde yo vengo dicen: esa sin hueso es peligrosa. Santiago dice que una gran embarcación, en el capítulo 5, se puede manejar con un pequeño timón, pero que esta lengua todavía no ha nacido un jockey, no ha nacido un chofer, alábalo, no ha habido un capitán que la domine. El único que puede ayudarnos con esta situación es el Espíritu Santo, pero para eso hace falta dominio propio y colaboración. Por eso es importante que nosotros le prestamos el oído, porque generalmente nosotros vamos a hablar de la abundancia del corazón. La Biblia lo dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Pero la boca habla de lo que hay en el corazón, porque el corazón empezó con algo que llegó al oído, fue procesado en la mente y llegó al corazón.
Mira qué cosa tan terrible. Que mira lo complejo que es el ser humano, que somos usted y yo por dentro. Que la Biblia nos manda a cuidar al corazón con todo, porque de él mana la vida. Pero también nos manda a no fiarnos de él, porque es engañoso y perverso más que todas las cosas. Mire qué lucha tenemos nosotros, que hay que cuidar con todo lo que tenemos en el corazón. Pero cuidándolo no podemos dormirnos, porque ese mismo nos traiciona. Alaba. ¿Y cómo el enemigo busca paralizarnos en la guerra? Cuando le prestamos el oído. ¿Puedo ir a la Biblia? Había una mujer llamada Eva, que en un momento de separación de su marido, apareció un pájaro llamado Satanás en la serpiente y le dijo: Eva, ¿ya probaste de eso? Estoy yo hablando en el lenguaje de nosotros. ¿Ya probaste? No, porque ¿qué? Y el problema es que cuando nosotros prestamos el oído, generalmente el enemigo trae cosas, a veces la turbación. Oiga bien, la turbación no viene siempre con palabras negativas, viene con palabras positivas que nosotros no estábamos esperando escuchar. Puedo hablarte de la palabra positiva de hoy en día, del Evangelio Fatulo. Los predicadores de ahora hablan: yo vengo a hablar un mensaje positivo, yo vengo a hablar con los valientes, yo vengo a hablar con los 10 de aquí que alaban porque los de allá no alaban. Y comienzan a excitar y emocionar las emociones de 2 o 3. ¿Qué sucede? Voy a hablar con los de línea, porque yo sé que usted no es así, pero por si acaso alaba. Entonces, ¿qué pasa? La gente comienza a escuchar cosas que no se le enseñan en las iglesias de sana doctrina. Comienzan a hablar empiezan a escuchar un lenguaje diferente, positivo. Y dicen: acá siempre en la iglesia nosotros siempre nos están dando palos. No estamos dando palos, es que estamos enseñando lo que dice la Biblia. Y usted y yo estamos llenos de mala maña, y a nosotros no nos gusta que la palabra nos enfrente. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? ¿Puedo seguir predicando? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros comienzan, es lo que pasa con la mujer y pasa con los hombres, que viene siempre alguien a traernos y a exaltar cosas en nosotros que hace tiempo nosotros no han sido exaltadas, y comienzan a llamarnos la atención. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? ¿Por qué Eva le dio tanta curiosidad a aquella conversación que terminó dialogando con él? Porque aquel hombre le hizo, o aquella serpiente le hizo una invitación que Adán nunca le había hecho: poner sus ojos en algo prohibido. Entonces, a veces nosotros, lo que es legal, lo que es de Dios, y estoy hablando de lo espiritual, lo que Dios nos manda a hacer, va a llegar un momento que en un descuido comienza a sentirse como un fastidio. Lo espiritual, lo bueno, lo que es de Dios, como a doña Carne, míreme, a doña Carne, a este estuche de carne y hueso, le molesta. Siempre va a buscar satisfacer lo que quiere por un momento, y así siempre eso viene como prestando el oído. El enemigo es experto. El enemigo, por eso es que la Biblia dice que al principio era una serpiente. ¿Y cómo la serpiente tiene la lengua? Dividida. Hoy te habla bien y hoy te habla mal. Y lo que está buscando es crear un trastorno emocional y psicológico. Porque hoy te dice que te ves hermosa, mañana te dice estás redonda, alábalo. Mañana te miras en el espejo y la parte positiva te dice: oye, como te queda ese traje. Te lo pones el mes que viene y te dice: sacaste la cortina de las ventanas y te la pusiste. Estamos aquí, ¿me está escuchando? Igual que a nosotros. Nos paramos en el espejo: oiga, qué galón. Mira cómo está ese gordito, qué galón. Ayer me veía como un galán, ahora no. Ahora me veo cuadrado, redondo. Porque esa situación que ya está dentro, que ya se sembró, está buscando formar una guerra para antes que yo salga a pelear con Goliat, mi mente esté ocupada. Y si algo hay que tener cuando salimos a la guerra es enfoque. El oído presto para escuchar las directrices y las coordenadas del Espíritu Santo. Pero como estamos peleando con un montón de cosas que nos dejamos sembrar en la mente, en el corazón, en las emociones, va conmigo, ¿me está entendiendo? Amén, aleluya. Fue la misma técnica que utilizó el enemigo con Jesús en el desierto. Estamos aquí. Exactamente la misma técnica que usó con Eva, la usó ahora con Jesús en el desierto. Si tú eres el Hijo de Dios, lo hemos hablado aquí anteriormente, ¿verdad que sí?
Si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras. Si tú eres el Hijo de Dios, súbete allá y tírate que sus ángeles. El problema no era si la confianza estaba puesta en Dios. Ese no era el trabajo de Satanás. Satanás necesitaba que Jesús dudara si era o no el Hijo de Dios. Por eso, antes de cada frase, las comenzaba diciendo: si tú eres el Hijo de Dios. Lo mismo que nos sucede a nosotros cuando Dios nos promete algo y vamos a salir al campo de batalla. Que antes de enfrentar la batalla vemos lo contrario y viene un susurro y dice: Señor, pero tú no me llamaste. Pero tú no me dijiste que esto era tuyo. Y tú no me dijiste que me ibas a bendecir. Y tú no me dijiste que yo iba a prosperar. Y cuando más pelado estoy, alaba. Tú no dijiste que me iba a faltar la harina y el aceite. Llevo una semana comiéndome hasta las uñas. ¿Ves? Vienen situaciones contrarias y son momentos específicos que el enemigo usa para trastocar las emociones, y siempre comienza ¿por dónde? Por eso Goliat se levantó y estuvo durante 40 días, 40 noches dando voces, la Biblia dice. Pero llegó un momento que alguien que sí le había creído al Señor, que alguien que sí sabía cuál era la voz de Dios. Porque el problema es que nosotros somos iglesia, pero no conocemos al Señor de la iglesia. Por eso cuando Dios nos habla y nos promete, cualquier viento de doctrina que viene nos cambia el pensamiento. Y ahí es donde vienen las preguntas, ahí es donde vienen las situaciones, ahí es donde viene la ambivalencia. ¿Ve? Donde hoy yo creo en lo que se me enseña, pero mañana tengo dudas. ¿Por qué? Porque hemos escuchado una palabra y la hemos aprendido, pero no la hemos escudriñado al nivel de tener una relación con el Dios de la palabra. Y como siempre decimos, conocemos la palabra de Dios, pero la iglesia de ahora no conoce al Dios de la palabra. Conoce el salmo del pastor, pero no conoce al pastor de los salmos. Conoce de Dios por las historias que se le han oído y llevan una vida en la iglesia oyendo la palabra, pero todavía no han tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Ahora viene David. Ahora no hay un ejército, ahora aparece un hombre llamado David, que en medio de la guerra, en el lugar fortificado, en el lugar donde había, gloria al Señor, fortaleza de parte de Dios, donde había firmeza, había un pueblo turbado porque había un desechado detrás, que se aterrorizó delante del pueblo. El pueblo tenía miedo, al pueblo aunque hubiese estado asustado. Si Saúl dice: nosotros somos el pueblo de Dios y Dios nunca nos ha fallado, esa gente sale a pelear. Esa gente se come vivo a Goliat allí. Pero el problema era que el líder tenía miedo. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Entonces, ¿qué pasa? Se levanta uno que no le tenía miedo al alboroto. Se levanta uno que el ruido no lo sacaba de comunión. Estamos aquí. Amén. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo las doy. El cristiano de ahora, el que no tiene relación con Dios, necesita una semana de vacaciones en un hotel en la punta de una montaña para tener paz. El cristiano que tiene relación con Dios puede tener la turbulencia más grande y él tiene paz, ella tiene paz, porque sabe en quién está puesta su confianza. Por eso el salmista dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Ve? El hombre y la mujer de Dios no depende de las circunstancias, no depende del cumplimiento, si se está viendo o no. Depende del Dios que le dio la palabra. ¿Estamos aquí? Ahora viene un hombre. Aparece este hombre llamado David, este muchacho, porque era un muchacho, era joven, que ni siquiera para ellos vino a eso, pero de parte de Dios, Dios lo tenía preparado para ese momento. Ahora David viene como mensajero a traerle leche, pan, huevo, pamper, alaba, estoy hablando en el lenguaje de nosotros modernos. Viene a hacer el mercado, como dicen los hermanos en Colombia, viene a hacer el como decimos nosotros, a traer los encarguitos, a hacer la comprita. Viene a traerle las cositas a la familia que está en el campo de guerra. Y David lo primero que hace es preguntar por lo suyo. Y el asunto es que la Biblia enseña que tan pronto David, en el verso 20, no lo leímos, pero si usted busca el verso 20, David llegó justamente
cuando el pueblo de Israel estaba dando el grito de guerra. Estaba dando el grito que anunciaba que estaban en guerra y que salían a pelear. Pero con ese jueguito llevaban 40 días. Llevaban 40 días dando gritos de guerra, pero nadie daba un paso. ¿Ven? ¿Puedo hablarle a la iglesia? Si se va a sentir mal, cierre los ojitos. Eso es como mucha gente en la iglesia que dan gritos de guerra, dicen gloria a Dios y aleluya, pero están que no prenden ni empujados. Que lo hacemos por rutina, que era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Ellos gritaban porque era parte de la costumbre, pero no porque estaban convencidos del grito de guerra. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Ellos gritaban y estaban, hermanos, listos. Supuestamente, si hubiese alguien allí que no conocía, le creía el cuentito a Israel. Israel se levantó a dar un grito de guerra y David los escuchó. Daban el grito, pero no daban el paso. ¿Estamos aquí? ¿Nos está entendiendo? ¿Me está entendiendo, mi amado? Es que a veces nosotros, por costumbre, cuidamos más la apariencia que nuestra relación con Dios. ¿Puedo hablarle de eso? A veces cuidamos más la apariencia con el prójimo que nuestra apariencia en la relación con el Señor. Y gritamos y glorificamos y vociferamos, aleluya, gloria a Dios, estoy salvo, pero por dentro me estoy muriendo. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Intimidados con el rey, todos juntos no daban uno, pero se levantaban por la mañana y daban gritos de guerra. ¿Guerra de qué? Si tenían un hombre 40 días amenazándolo y ninguno hacía nada. Dice que estaban aterrorizados, tuvieron temor. Y David oía el grito de guerra. Y justamente en eso, voy a resumir para seguir con los puntos que quiero tocar. Justamente cuando David llega, ellos dan el grito de guerra, él está preguntando por los hermanos. Se forma una conversación y empiezan a hablar. ¿No has visto entre ellos los de Israel? ¿No han visto ese hombre que se levantó en contra de nosotros, que tiene el pueblo aterrorizado? Pero también no has oído lo que dijo el rey. Que al que lo derribe le va a dar a su hija. Que lo va a poner al frente del ejército y que lo va a dejar libre de impuestos. No solamente tenían al Dios del cielo, tenían a un rey que le estaba dando promesa. Ahora usted se imagina esos hombres. Mira lo que hace la intimidación. ¿Saben lo que es ser yerno de un rey? Ser el yerno de un rey. Que el rey dijera, le voy a dar a mi hija. El papelazo que cualquiera de aquellos hombres hubiese jugado allí, delante de los demás por vencer al gigante. Que nunca, que me dijera a mí el presidente que no voy a pagar más impuestos. Vino el carro ese al revés con una mano como Holcalaba, ¿no? ¿Sabe lo que es eso, mi hermano? Le voy a dar una posición de privilegio, le voy a dar a mi hija y no van a tener que volver a pagar impuestos. Ahora usted se imagina esos hombres. La voz de Goliat pudo más que la voz de la promesa que se le estaba haciendo a ellos. Pero si le van a dar a la hija, que se quede solterona, muchacho. ¿Quién le va a meter? En Puerto Rico decimos que se muera jamona. Que ese grande no hay quien le meta mano. Pero si no vas a pagar impuestos, muchacho, llévate la casa, el carro, llévate la compra también. Vas a tener tremenda posición en ejército, en las armas del rey. Yo me quedo lavando platos y me quedo limpiando la cocina. ¿Ven? Porque cuando estamos intimidados, las promesas del Señor no nos huelen bien. Lo que antes aspirábamos, ahora no nos causa interés. Antes ostentábamos crecer en el Señor, pero ya no nos importa, porque lo que ha entrado por el oído ya ha llegado al corazón y nos tiene tan intimidados que nos ha paralizado en el camino. Y cuando digo paralizado, no es que nos ha dejado en casa, es que seguimos llegando a la iglesia, pero nuestra vida nunca ha dado un cambio, ni nunca ha dado un paso adelante, nunca ha dado fruto, porque hace tiempo llevo viviendo una vida paralizado por la voz del gigante que me viene susurrando. 40 días estuvo hablándole al pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo lleva hablándole a usted y me lleva hablando a mí? ¿Estamos aquí? Logró paralizar al pueblo durante 40 días hasta que llegó un jovencito, un muchachón, hasta que llegó el mensajero. Y mira qué tremendo. David tuvo que enfrentar 6 voces. Oiga, antes de Goliat, David tuvo que enfrentar 6 voces. Número 1. Antes de enfrentarse a Goliat físicamente, escuchó la voz de Goliat. En el verso del 8 al 10.
Goliat grita en voz alta, el enemigo quiere ser escuchado para sembrar terror colectivo. La primera voz que escuchó fue la voz del enemigo pública. Él escuchó al enemigo amenazando al pueblo de Israel. Pero a David no le importó, porque David tuvo una palabra contra este. ¿Qué es lo que le están dando al rey? ¿Qué es lo que el rey les va a dar? Porque ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar al escuadrón de Jehová de los ejércitos? Número 2, escuchó la voz interna. Se turbaron y tuvieron gran miedo. Está en el verso 11. El miedo colectivo se vuelve un ambiente espiritual. Le voy a explicar esto a usted y a los que van a escuchar esto después. La voz interna, cuando dice que se turbaron en el verso 11 y tuvieron gran miedo, es que el miedo colectivo, cuando una iglesia se intimida, ese se convierte en el ambiente de culto. ¿Puedo hablar? Amén. Algunos abrieron los ojos, me entendieron entonces. Qué bueno, porque estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer entonces. Ahora usted entiende por qué a veces yo le digo, no se quede callado que aquí no hacemos yoga. No es que yo sea un sangrón, no es que soy como decimos en Puerto Rico, un carne de puerco, un mal criado. Mire hermano, es que si nosotros le damos el espacio a Satanás, nos roba la alabanza. Fíjense que cuando usted busca el 17, dice que estaba en Soco, y Soco les decía que significaba gloria al nombre del Señor. Lo voy a buscar rapidito. Soco significaba vallado o protección. Y cuando usted va después de Soco, en el verso 1 dice, y se congregaron en Soco, que es donde. ¿Dónde dice que estaba Soco ubicado? En el verso 1 de 1 Samuel 17. Los filisteos se juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es donde. Judá. Judá significa alabanza. Lo primero que el enemigo va a trastocar en la guerra es alabanza. Aleluya. Y si se la deja mucho, se la va a dejar como al pueblo de Israel, que gritaban grito de guerra automático, que ni fu ni fa. ¿Usted entiende el poder que tiene la alabanza y por qué cuando llega la intimidación lo primero que se nos quita son las ganas de adorar a Dios? Usted ahora ve por qué a mí se me sube la sangre tanto y le meto palo a la gente y les pongo a darle manigueta para que adoremos a Dios, que se supone que el pueblo de Dios no hay que estar echándole peseta como las belloneras viejas, ni dándole manigueta, que tiene que salir voluntaria la adoración. Porque cuando nosotros no adoramos, el enemigo asume y entiende que la guerra ya está ganada y que nosotros no somos amenaza para él. Y no hay cosa más mala después de no sentir la presencia de Dios, es ver un enemigo que nos mira con menosprecio, como Goliat miraba a David. ¿Estamos aquí? ¿Me está entendiendo? ¿Verdad que me está entendiendo? Y de ahora en adelante ya yo no le tengo que decir a nadie que alabe porque usted entendió. Amén. Aleluya. Estamos aquí. ¿Me está entendiendo, hermano? Amén. La Biblia dice que donde estuvieran dos o más congregados en su nombre, ahí está él. Pablo y Silas solitos formaron una garabía cantando alabanzas al Señor. Después que los habían azotado. No solamente los metieron al calabozo, los metieron al demás adentro. Y amarraron sus manos y los pies al cepo. Los azotaron, los encerraron. Y dentro del encierro, le quitaron el movimiento. Pero al enemigo se le olvidó algo. Se le olvidó taparle la boca. ¿Cuántos tienen voz? Amén. ¿Cuántos? Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Aleluya. Usted visita, se la voy a dar pasar ahí. Alábala. Diga gloria a Dios. Dígalo. Diga gloria a Dios. Aquí yo no tengo que hablarle por señas a nadie. Y usted cuando vea esto, yo espero que usted no sea de los que hay que hablarle por señas. Santo, aleluya. ¿Me está entendiendo? ¿Va conmigo? O sea, Dios nos ha dado una herramienta poderosa en la alabanza. El problema es que a veces la boca no se pone de acuerdo con el corazón. Porque la boca quiere decir algo, pero el corazón dice otro. La Biblia dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón
Esta gente estaba dando gritos de guerra, pero no asustaba ni al vecino. Goliat salió durante 40 días, 40 noches a intimidar a esta gente. Ninguno se atrevió, porque ya habían escuchado la voz de Goliat, la voz del que venía a exiliarlos, a desterrarlos. Tan atrevido. Mira el problema de no tener nuestra confianza en Dios, que si nosotros aparentamos confianza, pero no la tenemos, cuando venga alguien que sí la tiene, nos va a intimidar. ¿Alguna vez usted ha visto a alguien que opera bajo tanta confianza que a veces uno lo ve hasta como prepotente? Hasta que uno cae en cuenta y dice, no es que es prepotente, es que sabe de lo que está hablando. Es que yo estoy intimidado. Yo recuerdo, yo nunca olvido, hermano, hace muchos años en Puerto Rico, mi esposa tuvo un accidente donde resbaló en un supermercado y se cayó. Y el asunto terminó en algo legal. Y cuando el abogado que nos llama, que era el que nos iba a representar, nos llamó y nos dijo, mira, da la casualidad que el seguro que representa ese supermercado es el mismo seguro que yo represento a través de este patrono y no los puedo representar a ustedes. Pero yo tengo a alguien que los va a representar y va a hacer un buen trabajo. Se llama fulano. Y cuando me dijo el apodo, yo dije, olvídate que me dijo, le dicen el huracán. Cuando nosotros fuimos a verlo, yo esperaba que saliera un hombre, tú sabes, un macharrán de esos de 6'2", 6'4", y salió un hombre que no medía 5 pies. Pero aquel chiquitito entró por aquel cuarto con una confianza y se sentó en el escritorio. Yo me quedé así. Y tú sabes que yo soy bien relax. A mí cualquier hombrecito no me impresiona ni me mueve, no porque yo sea la gran cosa, sino porque yo sé a quién yo le sirvo. Pero aquel hombre que aunque no tenía al Señor, entró con una confianza por aquel escritorio, que yo salí de allí como un nene chiquito. Decía, Yuri, tú viste ese hombre como entró por allí. Ese hombre va a ganar este caso, tú estás seguro. Pero aquel hombre hablaba con una confianza y con una tranquilidad y un dominio de la situación, que yo dije, este caso está gano y le vamos a dar por la cabeza esa gente con este abogado. Yo sabía quién tenía en mi esquina. Ahora, si eso fue un abogado de carne y hueso, imagínense en la iglesia que tiene a Cristo como abogado, que dice la Biblia, que el que pecare, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, cuando nosotros salimos al campo de batalla, nosotros tenemos la dirección del Espíritu Santo, pero también tenemos el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, para que nosotros podamos vencer. Por eso cuando Pablo le habla a los corintios, no lo tengo en el bosquejo, pero denme un segundo que lo voy a buscar rapidito, para asegurarme que le doy la cita correcta, pero casi seguro que está en 2 de Corintios, en el capítulo 10. Alabado el nombre del Señor. En 2 de Corintios, en el capítulo 10, alabado el nombre del Señor. En el verso 4, oiga esto, en el verso 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las almas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Oiga el antídoto para la voz de la intimidación que se mete en la cabeza. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo, ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento. O sea que el campo de batalla, yo estoy seguro que usted ha escuchado 1000 veces con esta 1001, que el campo de batalla del cristiano es la mente, ¿verdad que lo ha oído? Y la forma que el enemigo desarrolla esas tormentas en la mente es empezando en el oído, con ese susurro de intimidación. Tú no sirves, tú no puedes, mira qué fea estás, mira lo que tú pareces una vieja, tú estás apagado, tú no prendes. ¿Eso qué pasa? La única forma de nosotros contrarrestar eso, por eso es que la palabra nos enseñó a nosotros desde un principio, sobre meditarás de día y de noche en este libro de la ley. ¿Para qué? Para cuando se levante el conocimiento en contra, cuando se levante todo argumento en contra del conocimiento, en contra de la palabra que Dios nos ha prometido, nosotros tenemos la capacidad de llevar cautivo todo pensamiento en obediencia, pero lo hacemos a través de la palabra.
¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando venía el pensamiento? Si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pero como Jesús conocía también la palabra, y hay que tener cuidado porque el enemigo la conoce, iba a utilizar la palabra, un texto fuera de contexto para un pretexto y sacarnos de nuestro lugar. Pero si yo conozco la Biblia en su contexto, porque tengo una relación con el Espíritu Santo, cuando vino el pensamiento, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Sí, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, súbete al pináculo del templo y mándate de cabeza allá abajo, que a sus ángeles mandarán cerca de ti para que tu piedra no tropiece en piedra. Escrito está, se lo dijo, le citó la Biblia, escrito está. Y él le dijo, sí, pero también escrito está que no tentarás al Señor tu Dios. Y va a comenzar, yo siento a Dios aquí, comenzó a desatarse una guerra en la mente. Y nosotros cuando comienza a desatarse esa guerra, tú no sirves. Mira lo que parece, no, el que no sirve eres tú, canto sucio, que Dios te dio la victoria. Y comenzamos a pelear con la palabra, a contrarrestar las artimañas de Satanás. Tú no sirves, no te vas a levantar, no, el que no te levante eres tú, diablo sucio, que no tienes perdón de Dios, pero yo sí. Las promesas del Señor sabía, y Dios dijo que iba a cumplir su propósito en mi vida. Como te ves, claro, como te veo, como hombre, mujer de Dios, príncipe, princesa del escuadrón de Dios. Y comenzamos a pelear y a contrarrestar las artimañas del enemigo con el antídoto que es la palabra de Dios. Pero mucha iglesia no puede pelear con eso porque no conoce la palabra y mucho menos conoce al Dios de la palabra. Y han vivido una vida atemorizados, intimidados en la casa del Señor. En la casa, mire hermano. Poderoso tú eres, Jesús. Hay gente que entra y sale del templo con el enemigo dominando sus emociones, sus sentidos y toda su vida. Le cantan a Dios, levantan las manos a Dios, pero en su mente lo único que tienen es el respiro de amenaza y de intimidación de Satanás. Y oye bien las 6 voces que enfrentó David, porque posiblemente usted las enfrentó, las está enfrentando, las va a enfrentar. Ya mencionamos la número 1, gloria al Señor, que es la voz del enemigo público, cuando Goliat grita, la voz interna, cuando se turbaron, la voz colectiva. Porque el problema es que lo que hace falta, miren hermano, lo que hace falta es uno. Uno que diga, no lo vamos a lograr. Usted quiere ver lo importante que es la intimidación y cómo el enemigo la usa para que nosotros perdamos grandes batallas y grandes bendiciones. El libro de Números enseña que cuando Dios le da la orden a Moisés que escoja espía, un espía, y no eran cualquiera espías, eran príncipes de las tribus, 12 príncipes. Los manda a Canaán a reconocer la tierra y los mandó a que reconocieran y trajeran un reporte de la tierra, del fruto y lo que habitaba en ella. Se fueron 12 y entre esos 12 dice que cuando llegaron estaban los hijos de Anac y los hijos de los gigantes. Se ve que al gigante le gusta intimidar, pero estos gigantes de los hijos de Anac ni siquiera hablaron, solamente fueron vistos. Hay cosas que vienen a la vista, hay cosas que vienen al oído. Igual manera son dañinos. Por eso es que la Biblia dice que la lámpara del cuerpo, ¿cuál es? Los ojos. Si el ojo está en tiniebla, el cuerpo entero va a estar en tiniebla, pero si está en luz. Ahora podemos aplicar el principio que decíamos ahorita, no es lo que uno diga, sino como uno lo diga. No es lo que yo veo, sino cómo lo veo. Y no estoy hablando de ver lo malo, pero sacarle lo positivo y sentarme a ver cosas que no convienen. ¿Sabe? Para sacar eso del medio, por si acaso. Yo sé que usted no es así. Yo sé que usted es portadito. Pero a veces, nosotros dentro del panorama que nosotros estamos sembrados, dentro del ambiente de guerra que se ha formado, nosotros quisiéramos ver algo que nos dé esperanza, pero todo lo que vemos pareciera que son malas noticias y que son tragedias y catástrofes. Pero dentro de eso nosotros tenemos que entrenar el ojo para entender que nosotros no se supone que veamos con el ojo terrenal, sino con el ojo espiritual, para que nosotros vemos dentro de la guerra, podamos ver que Dios está desarrollando. Y quizás el desarrollo de la pelea, yo no soy el que sale ganador, porque yo lo estoy viendo con mis ojos. Pero cuando yo empiezo a sumar las promesas del Señor y cómo Dios me ha traído hasta aquí, yo sé que esto, aunque no parece que va a terminar a mi favor, yo no sé cómo, cuándo, dónde, Dios lo va a cambiar y voy a terminar yo levantando las manos y dándole gloria a Dios, porque Él fue el que prometió.
¿Estamos aquí? Amén. Número 3, la voz militar de rutina. Pero antes de la 3 yo quiero dar un repaso a la 2. Porque la voz de turbación se convierte en una voz colectiva que se vuelve en un ambiente espiritual. Se lo dije ahorita, ¿verdad? Se lo voy a explicar ahora con los hijos de Anak. No me quiero ir al 3 sin hablar de eso. Cuando estos hombres, que la Biblia dice, lo hemos hablado aquí muchas veces, que la Biblia dice que la tierra donde fluía leche y miel era tan fructífera y tan productiva, que cogieron un racimo de uvas que entre dos, oiga, que el racimo era tan grande, que entre dos tuvieron que meterle en un palo y cargarlo, uno adelante y uno atrás. Imagínense, aquellas uvas eran como toronja, como panas, arábanos. Estamos aquí para cargar un racimo de uvas entre dos. Así era el fruto de la tierra, la cual Dios le había prometido a esa gente. Pero ellos estaban pendientes a los gigantes. Mira lo que hizo la voz de la intimidación a una tierra que venían esperando, si mal no recuerdo, alrededor de 400 años. 4 centenarios esperando pisar la tierra. Ahora la pisan, pero no salen con la mente del fruto que ellos vieron, sino de que ellos, cuando dicen, y parecíamos nosotros langosta delante de ellos, parecíamos saltamonte, parecíamos un grillo delante de eso. Mira la percepción y la intimidación que había logrado el panorama del gigante, que ellos ni por un momento vieron el fruto de la tierra, en la tierra que Dios le había prometido. De 12 hombres, Caleb y Josué fueron los únicos que se levantaron y hablaron positivo, dijeron, no, a mí no nos importan los gigantes, esa fue la tierra que Dios nos prometió. Pero pudo más el peso de la voz negativa a causa de la intimidación, que aquello llegó a los ojos y al corazón y al oído de Dios, y Dios dijo, entonces yo le doy la tierra, están esperando, pero ustedes confían más en que el gigante se los va a comer vivo que en el Dios que le prometió la tierra. Pues no te preocupes. ¿Cuánto le tomó llegar de aquí a la tierra? 40 días, pues ahora se van a tardar 40 años más. Y cada día se convirtió en un año por simplemente aquellos hombres haberse dejado intimidar por los que estaban en la tierra y no por la tierra y el Dios que había prometido aquella tierra. Santo, aleluya. Por eso es que hay que tener cuidado con el ambiente que nosotros formamos en la iglesia. Porque a veces la turbación y la intimidación, lo que hace falta, mire, es uno, que traiga un reporte negativo. ¿Estamos aquí? Amén. Número 3, la voz militar de rutina. Y daban gritos, y David llegó tempranito por la mañana. Y ellos estaban dando el grito de guerra, como hacen los de ahora. ¿Cuántos están vivos? Dale un grito de júbilo. Y allá sale uno con un chofal y allá sale otra para apretar, a levantar banderines. Pero son gritos de rutina, que lo que hacen es emocionando al ojo, pero no tocan el trono de la gracia. Porque hay que hacer menos espectáculo y más sacrificio del corazón y de la carne para llegar al trono de Dios. Y aunque Dios quiere obediencia y no sacrificio, el sacrificio tiene que estar ahí. Y el sacrificio del hombre, de la mujer, de la iglesia de ahora, tiene que ser tiempo con Dios, tiene que ser separación, tiene que haber tiempo de oración, tiempo de reflexión, tiempo de ayuno, tiempo de meditar la palabra de día y de noche. Pero la iglesia no quiere hacer eso. Por eso cuando viene la guerra, la iglesia se turba. Santo, aleluya. A veces, mira este punto, el número 3, la voz militar de rutina. El pueblo todas las mañanas daba el grito de guerra. Esa es la rutina sin fe. ¿Puedo hablar de eso? Amén. Es una rutina sin fe, que suena fuerte, pero no cambia nada. Es un grito sin presencia y es un ruido sin poder. Se oye bonito, pero se lo voy a dar en el lenguaje bíblico. Pablo dice que son metal que resuena y címbalo que retiñe. Y aunque habla del amor, nosotros, cuando no creemos ni tenemos nuestra fe puesta en el Dios que nos llamó al campo de batalla, nosotros somos iguales. Hacemos ruido y hacemos escándalo. Por eso usted ve predicadores que se exaltan y gritan y se le ven las venas marcadas y los ojos le quieren explotar. Pero hablan y no se sienten nada. Porque son gente que conocieron la rutina del grito de júbilo y desata las lenguas de guerra y desata la unción profética y desata esto, pero no se mueve nada. Alaba. Y los demonios igualitos bailando con el coro, igual con la iglesia. Porque no hay presencia ni hay poder. ¿Saben por qué? Porque no hay intimidad en el secreto con Dios, que era lo que ellos no tenían, pero David sí.
El mensajerito, el que traía los pampers, la leche y el pan y el jamón y el queso y el vino. Quizá era un mensajerito y no era un hombre de guerra, aparentemente, pero sabía pasar tiempo con Dios. Porque esto no es del sabio, esto no es del que corre o el que quiere, dice la Biblia, esto es del que Jehová tenga misericordia. Y nosotros tenemos que aprender a que hay que adaptarse a lo que Dios tiene para nosotros, para que cuando llegue el momento de enfrentar al gigante, nosotros estemos aptos y listos para dar la talla, y no que el gigante nos intimide a nosotros. Número 4, la voz repetida del enemigo. ¿Cuántas veces usted oye lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo? Y habló las mismas palabras, pero el problema era que en el verso 11, cuando el Saúl y el pueblo lo escucharon, tuvieron miedo. Pero ahora el problema es que en el verso 23, quien oye la voz del gigante es David. Y David no era como Saúl. Y David no era como Israel. David no era otro más. David no era solamente un pastorcito de ovejas ni un muchacho guapetón como lo vio Goliat. David era un hombre que conocía a Dios. David escuchó lo mismo que una multitud escuchó. Pero David no le creó miedo. A David le creó indignación. ¿Cómo es posible que cuánto tiempo es que lleva este hombre gritando aquí? 40 días. Y ninguno de ustedes se ha parado a meterle 4 bofetadas al grandulón este. Eso soy yo hablando en el lenguaje mío. Y ninguno de ustedes se ha parado y le ha dado así con la mano al revés, un tapaboca al grandulón este. Ninguno de ustedes, conociendo la historia que nosotros tenemos con Dios y el pedigrí de la nación de nosotros, ninguno de ustedes se le ha parado de frente. ¿Estamos aquí? Amén. Es que a veces uno se intimida. Yo recuerdo, mira, y yo le he hablado, hace muchos años, en mi juventud, cuando yo estaba mucho más joven, yo tenía cierta posición en una iglesia. Y hubo una conferencia de pastores y de laicos y de concilios, un montón de gente. Y yo en una iglesia independiente, así como esta, chiquitita. Y cuando digo chiquitita, no estoy diciendo chiquitito, minimizando. ¿Usted sabe a lo que me refiero? Que nosotros, en comparación a los grandes concilios que estaban allí, en aquella reunión, nosotros éramos 2 o 3. Y me mandaron a mí, el pastor, yo no sé qué se le ocurrió que me mandó a mí para allá. Y era una convención donde se iba a orientar, ya estaban empezando a hacer ruido los vientos del casamiento de las mismas parejas en Puerto Rico. Hace muchos años ya. Pero cuando eso empezó a hacer ruido, el pastor me mandó porque iban a dar una conferencia para orientar sobre eso. El pastor de la iglesia, donde se dio la conferencia, desafortunadamente parecía más de allá que de acá. Era bien finito, era bien afeminado. Y se juntó con un legislador o a alguien político y empezaron a hablar mensajes negativos, que iban a tener que ceder, que tenían miedo, y el pastor decía que él tenía miedo porque lo que hacía falta era que los políticos firmaran. Y yo dije, pero ¿quién puso este pájaro aquí? Pero usted sabe, uno no podía hablar. Yo estaba de invitado y yo era un muchachito comparado con todos aquellos ministros de años. Y aquí yo estaba lleno, un templo bien grande. El asunto fue que entre ellos dos, y después que estaba la conferencia, cerró la conferencia diciendo que no había evidencia bíblica para decir que el homosexualismo y el lesbianismo eran espíritus inmundos. Que no había base bíblica para decir que eso eran influencias demoníacas. Y yo estaba, hermano, que brincaba para arriba en una pierna. Pero como yo era invitado, yo no podía hacer nada, aparte que yo era un jovencito delante de toda aquella gente. Y cuando ya están cerrando la conferencia, mi esposa me enterró el codo con la costilla y me dijo, no te atrevas a salir de aquí sin decir algo, tú y yo vamos a tener problemas en casa. Yo dije, me enfrento a la multitud, me enfrento a la novia. Yo prefiero enfrentarme a la multitud, alábalo. ¿Cómo me va a ver mi esposa después como un cobarde? El hombre que cogió la bofetada allí del diablo y no se atrevió a decir nada. Y yo dije, pero ya se acabó la conferencia, ya están despidiendo. Yo no sé lo que vas a hacer, pero di algo, no te puedes ir de aquí, dejándole la última palabra al diablo. Mira, hermano, y parece que Dios escuchó la oración y la guerra que ya se estaba formando acá en la esquina. Y el muchacho, después que despidieron, le dieron el micrófono a un muchacho. Y el muchacho cometió el error de preguntar, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? Y así como usted ese stand ahí con el teléfono, en las conferencias de las iglesias, usted sabe que ponen un stand con un micrófono. Y la gente estuvo todo el tiempo
yendo al micrófono a hablar. Y él dijo, ¿alguien tiene dudas? Pregunta. Yo dije, yo tengo una inquietud. Claro, y el muchacho vino y me dio un micrófono inalámbrico. No me hizo pasar, me lo trajo a mí. Y yo tengo una pregunta que me está consumiendo por dentro. Y voy a resumir todo lo que yo dije allí. Pero dije, ¿cómo es posible que venga este legislador que ni siquiera es del Señor, ni siquiera decirle al Señor, aquí a la casa del Señor, a decirnos a nosotros cómo tenemos que hacer las cosas? Mire, señor legislador, y lo cogí allí y le metí, que por poco se mete debajo de la silla. Y después le metí al pastor y al que dio la conferencia. Y después cogí a la multitud y dije, ¿cómo es posible que estos incircuncisos vengan aquí a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer? Y ninguno de ustedes, pastores, líderes de concilio, qué vergüenza para el pueblo de Dios, que ninguno aquí se atrevió a pararse a decirle algo a esta gente. Ah, pero ahora yo era el malo. Ahora yo salí de ahí y recibí una llamada de un pastor amigo mío que no estaba allí y me dijo, mira, tú estás en la conferencia esa, sí. Mira, a mí me llamó un amigo mío diciéndome, mira, el pastor amigo tuyo se puso guapo allí. Y nos cogió y nos dijo, y yo dije, para eso son bravos, para levantar el teléfono a dar queja. Pero ninguno se atrevió a parársele de frente a aquellos que nos dijeron que teníamos que tragarnos y aceptar la ley, donde teníamos que casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Ve? Porque a veces, yo no digo que ellos son así, pero en aquel momento no demostraron otra cosa. A veces somos pintura y capota nada más. A veces somos corbata y chaqueta y cuatro textos bíblicos bien pronunciados. Pero no hay calzones y faldas bien puestos que se paren en este tiempo a defender la sana doctrina cuando se han levantado tantos Goliat, hablando tanta basura y disparate. ¿Y dónde están los hombres de Dios? Vendiendo los mensajes por live y por view, vendiendo por irse virales. No, mi hermano, nosotros no estamos aquí para eso. Nosotros estamos para decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, y se acabó. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Poderoso. Y este hombre escuchó la voz repetitiva durante 40 días. Esta gente la ha venido oyendo, pero a David le hizo falta solamente oírla una vez. Y David dijo, vea, ¿quién es este? ¿Quién es este que está gritando ahí? Y ninguno se ha parado a enfrentarlo. Y ahí vino la voz número 5, que es igual de peligrosa que la 4. La voz familiar de la oposición. Porque cuando David comenzó a preguntar de qué era lo que iban a hacer con el que venciera el gigante, y ahora preguntó que quién era este que intimidaba, el hermano lo escuchó. El mismo que estaba escondido en una esquina, con el rabo entre las patas, ahora vino a preguntarle a David, ¿qué tú haces preguntando? Que yo conozco la soberbia tuya y la malicia. Mira lo que le dijo a David, a quien Dios ya le había dicho a Samuel, yo escogí a uno mejor que Saúl, que tiene un corazón conforme al mío. Y el enemigo siempre, el susurro de intimidación va a venir a traerte lo contrario de lo que Dios habló. Y el hermano, que ya estaba acostumbrado a andar con un desechado, ya hablaba negativo, le dice a David, yo sé quién tú eres. Yo sé cómo te conozco, yo te conozco, tú eres mi hermano. Y yo conozco la soberbia y la malicia de tu corazón. Mire, a veces cuando nosotros menos esperamos, la voz dañina es la que viene de adentro. ¿Se acuerda que decía ahorita, dime con quién anda y te diré quién eres? Nosotros tenemos que aprender a cuidar con quién nosotros andamos. Nosotros no podemos estar siempre enyuntados con gente que no habla el mismo idioma que nosotros. Y estoy hablando de gente cristiana, ¿sabe? Pero no hablan el mismo idioma que nosotros. Mire, hermano, si usted anda con alguien que le gusta estar con bendiciones y bendecido y te bendigo, esa persona no es de bendición para usted. No, que yo no vas a cambiar nada. Si esa gente tiene eso hasta los huesos. Y el quien hace algo ahí es el Espíritu Santo. Pero usted se cree que después que esa gente se acostumbró a un estilo de vida fácil en el Evangelio, van a venir van a darle para atrás a eso, reconocer que están mal para venir a la verdad y pagar el precio de verdad. Cuando ellos no conocen lo que es el ayuno, la oración y pasar tiempo con Dios. Y lo han hecho bien hasta ahora según su pensamiento. ¿Usted cree que ellos le van a dar para atrás al cassette para ahora implementar un plan que para ellos toma mucho tiempo y mucho sacrificio? Eso es ilógico, hermano. Es ilógico pensar, no estoy minimizando el poder del Espíritu Santo y el redarguir y el poder que Él tiene para convencer. Pero el problema es que para que el Espíritu Santo pueda redarguir y convencer, tiene que haber disposición. Y hay gente que no quiere cambiar su manera.
Cuando yo hacía redes de mercadeo, yo me acuerdo que vino un amigo mío, me dijo, Carlos, tengo algo que esto va a cambiar vida. Y eran unas gotas que se echaban debajo de la lengua y qué sé yo cómo funcionaba en el cerebro. Y yo no sé en cuánto tiempo la gente que estaba adicto a la nicotina, al cigarrillo, dejaban de fumar. Y aquello era algo, una ciencia revolucionaria que venía a cambiar. Y a mí me emocionó mucho porque en mi trabajo yo tenía un muchacho que visitaba mucho el trabajo y eso era como una chimenea, eso era un cigarrillo detrás de otro. Yo dije, esto va a ayudar a fulano. Y cuando yo fui donde él, bien emocionado, le dije, mira, encontré algo y algo. Y él me dio una sonrisa. Y me dijo, pero eso es para gente que quiera dejar de fumar, yo no quiero dejar de fumar. Hay gente que le gusta lo que hace y no se puede criticar ni juzgar, ese es el problema de ellos, es la salvación de ellos, hay que respetar el libre albedrío, pero no podemos invertir tiempo y esfuerzo en alguien que no quiere cambiar. Ese es tu problema, me va a doler cuando te pierdas, pero si tú quieres vivir la vida así, ese es el problema tuyo, mi hermano, mi hermana. Pero nosotros no podemos seguir caminando o juntándonos con gente tóxica que lo que hacen es que nos quitan más de lo que nos dan, que no componen nada de nuestra vida. O sea, el hermano de David ya estaba caminando con soldados que se veían bravos y que era grande, era fuertachón, pero eran un montón de nenes chiquitos, intimidados, jugando al soldado, con espadas, con lanza, con jabalina, y daban el grito de guerra por las mañanas, pero ninguno salía a pelear. Y ahora que sí salió uno que lo iba a hacer, ahí él vino a pelear. Y esa fue la sexta voz, la voz oficial y temerosa, que fueron oídas las palabras y se las presentaron a Saúl. Lo que David habló, se lo trajeron a Saúl y Saúl lo mandó a buscar. Y David le dijo, no temas tu corazón, oh rey, que yo voy a tumbarle la cabeza a este hombre. Entonces Saúl lo manda a buscar, lo escucha, Saúl escucha. ¿Se acuerda que dije que primero de Samuel 17 está basado en el hablar y el oír? Hablan las palabras de David, Saúl las oye, lo manda a buscar. Ahora David le habla, Saúl lo oye y Saúl habla como lo que es, como un derrotado, desechado. Tú no vas a poder pelear con él. Yo de verdad que agradezco tu dinamismo. Yo me lo imagino pasándole la mano por la cabeza. Oiga, qué bravo este muchachón. Yo necesito 3 muchachitos como este, así de bravo, fuerte. Pero tú no vas a poder con él, porque tú eres un pastor de ovejas. Desde la juventud, eso es un paladín. Ese muchacho se ve la sangre. Tú te comes los pasteles con ketchup, él se los come con sangre, alábalo. ¿Estamos aquí? ¿Me está entendiendo? Y David le dijo, yo me lo imagino con ese respeto, porque cuando usted busca más adelante, en el próximo capítulo, dice que a todo lo que Saúl mandaba a David, David se portaba prudentemente. David representaba con dignidad a Saúl. David era un muchacho bien portadito. Eso no lo aprendió con Saúl, eso lo aprendió con su papá y sus hermanos en casa. ¿Qué pasa? Ahora David, así bien portadito, le dice a Saúl, yo me imagino con ese respeto, siquiera sin mirarlo a los ojos: Saúl, yo sé que tú eres el rey. Si fuéramos nosotros, usted. Sí, yo sé que usted es el rey. Yo sé que usted es el que dice que sí o que no, quién vive y quién muere. Y sí, yo soy un pastorcito de ovejas. Pero este pastorcito de ovejas, cuando venía un león y cogía la oveja, yo se la quitaba de la boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano por la quija y lo mataba. Y así mismo hice con el oso. A mí me vale si era león o si era oso. Si se metía con las ovejas de mi papá, yo me lo echaba al bolsillo. Alábalo. Y terminaba comiendo pincho de oso y de león. Levanto las manitas. ¿Estamos aquí? ¿Me está entendiendo? Y aquellas palabras tocaron. ¿Ve? Es que hay que saber contrarrestar con las palabras. Uno no se puede callar ante la acechanza y la amenaza y el sentido de intimidación que utiliza el enemigo. Y aquellas palabras tocaron a Saúl, pero entonces Saúl trató de manejar el asunto a su manera, vistiendo a Saúl con su ropa, a David con su ropa. David no pudo. Y yo no voy a hablar de la guerra porque dije que no venía a hablar del ambiente físico, sino del ambiente espiritual de la guerra. David entendía dónde Dios los había puesto a pelear. David sabía quién era el Dios que los había puesto a pelear. David sabía que el gigante estaba grande, pero David sabía que sin espada, sin lance, sin jabalina, con solo la piedra y la onda que Dios le había dado,
era suficiente para callarle la boca y derrotar a aquel pueblo completo. Porque David no era seducido tan fácilmente como el pueblo por el oído. Por eso yo termino diciendo, me quedan algunos puntos, pero yo creo que hasta aquí Dios me ha dado. Yo no quiero añadir a lo que Dios ya ha hecho. Pero el tema de hoy, antes de Goliat, la voz de la intimidación, es para sacudirnos a nosotros y que estemos listos para que nosotros emocional, espiritual, mentalmente estemos preparados para cuando nos toque enfrentar los gigantes. Porque el gigante, cuando hace mucho ruido, es porque ve que nosotros en lo espiritual somos más grandes que él. Físicamente el gigante era Goliat, pero espiritualmente el gigante no era Goliat, era David. Porque David era el que el diablo veía que se venía levantando a escondidas. Ellos no lo sabían, pero Satanás sí. Satanás sabía lo que Dios estaba haciendo con David en secreto. Y Satanás sabía que si David terminaba en el trono, el pueblo se iba a volver a Dios. El problema es que el enemigo no quiere que tú llegues al lugar que Dios tiene para ti. Los modernos te dirían para que llegues a tu destino profético. Dios no quiere, el enemigo no quiere que Dios te ponga donde Él dijo que te iba a poner. El salmista dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ese propósito está ahí, hay un plan divino, hay un diseño de Dios. Para todo lo que Dios hace, Dios ya tiene un plano, Dios tiene estructurado. Y yo siempre he dicho que Dios no tiene un plan B, porque el plan A de Dios no falla. Amén. Tú y yo tenemos el A, el B, el C y llegamos al Z. 1000 planes tenemos, porque sabemos que los planes tuyos y míos son malísimos. Y los planes tuyos y míos son malos cuando planificamos sin Dios. Pero cuando planificamos con Dios, el plan de Dios es el A. Y el plan A de Dios puede haber sido diseñado hace 20, 30 años atrás y sigue estando vigente porque Dios no miente. Dios no cambia. En Él no hay mudanza ni hay sombra de variación. Yo no sé en qué área de este mensaje tú estás. Si el gigante te está gritando, yo no sé. Si estás en el lugar que Dios te puso, pero no lo puedes ver. Y el enemigo te tiene convencido, convencida para que te muevas, como es el nombre de Goliat, el que exilia, el desterrado. Ese es su plan, desterrar, exiliar, sacarnos corriendo, porque ese es el problema, que cuando viene la guerra, lo primero que nosotros pensamos es en correr. ¿Saben por qué? Porque es más fácil correr que enfrentar al gigante. Y a veces el gigante no está de frente. Mírenme, a veces el gigante está aquí. A veces el gigante está aquí. Y te puedes ir a Japón, yo me puedo ir a China. Nos podemos ir a Paraguay, Uruguay. Nos podemos ir allá a Ecuador, a El Salvador. Se puede volver a Puerto Rico, a Nueva York. Se puede ir donde sea, nos podemos ir donde sea. Y el gigante se muda con nosotros, porque lo llevamos por dentro. Porque ya se nos metió por dentro con el susurro, con la amenaza de intimidación. Y ahora ese gigante va tomando más forma que el mismo Dios dentro de nosotros, porque ya son sus palabras a las que nosotros le prestamos la atención y no a la palabra de Dios. Yo le invito a que se ponga de pie, alabado el nombre del Señor. Los que escuchan este mensaje más adelante grabado, Dios los bendiga y esperamos que este mensaje sea de bendición a su vida. Alabado el nombre.